Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy estamos en el capítulo 4 de Santiago y ya llevamos varias semanas estudiando ya este libro de Santiago y para recordar es importante ver que las primeras personas para leer este libro fueron judíos que ya están en muchos sitios diferentes donde ellos han tenido que salir de sus hogares por persecución, por seguir a Jesús, y han llegado a este punto de preguntar y tener esa duda de cómo vivir esta fe que tenían, porque ya seguían a Jesús como el Mesías. Y entonces es importante recordar eso porque veremos algunos detalles aquí que no podemos sacar fuera de su contexto. Y ellos al principio lo entendían de otra forma. Y entonces ya nosotros igual a veces leemos una cosa y podemos sacar una conclusión que no era el concepto cuando fue escrito. Entonces es importante ver quién o para quién fue escrito, mejor dicho, las primeras personas para leerlo. Ya el público en ese momento, porque claro, se usa imágenes y conceptos que ellos entendían perfectamente. Entonces, la semana pasada leemos el pasaje del capítulo 3, 13 al 18, y voy a empezar ahí y después seguir ya para ver el contexto, porque no queremos separar los trozos de este libro. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces ya seguimos un momento, pero es interesante porque ya en el capítulo 3 ya venimos hablando de la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Y vemos la diferencia. Entonces ya termina hablando de la paz. Pero el 4 ya empieza hablando de guerras y pleitos. Entonces ahí no está hablando de guerras ya en otros sitios, está hablando de conflictos y peleas entre ellos, divisiones. Entonces, ¿de dónde vienen esos? Y entonces ya dice, vienen de vuestras pasiones, vuestros deseos. Y realmente, como veremos, ya son cosas que buscáis para ya satisfacer algo dentro de ti, pero no, al final nunca puede satisfacer lo que deseas. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, antes en Santiago había dicho, y lo vemos en otros sitios en la Biblia también, que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Y que Dios responde a nuestros deseos más grandes de una forma que ella cumple, que trae la satisfacción,
que responde. Pero cuando dejamos ya los planes de Dios, llegamos a un punto que ya es como tener una hambre y que nunca podemos ya responder 100% a esa hambre. O tener sed y que ya, aunque estamos bebiendo, nos queda con la sed. Es el mismo concepto que Dios nos quiere llenar. Pero cuando buscamos otra manera de llenar lo vacío en nuestras vidas, nunca podemos llenarlo. Entonces, y llega al punto de decir, mira, estáis ahí en esas peleas porque no pedís. Y después dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces que ya, aunque estáis pidiendo, no estáis pidiendo de la forma correcta. Estáis ya pidiendo cosas para aplicar a lo que estáis haciendo para llenar el agujero que solo se puede llenar con Dios. Entonces, la pregunta ahí para ellos y para nosotros es, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué buscamos lo que estamos buscando? ¿Por qué pedimos lo que estamos pidiendo? Entonces, tenemos que examinar nuestros corazones. Y después dice, oh, almas adúlteras. Eso para nosotros hoy en día ya es muy chocante, pero es importante en ese momento. Tantas veces se usaba esa imagen para hablar de la relación entre Dios y el pueblo judío. Porque claro, ellos eran el pueblo elegido por Dios. Entonces ya, y muchas veces se usa esa imagen del matrimonio, de una pareja. Y también vemos en el Nuevo Testamento que sigue esa imagen, que nosotros somos la novia de Cristo. Entonces ya es una manera de comparar lógica. Pero claro, porque claro, si nosotros buscamos cómo responder a una necesidad ya de otra manera, fuera de la relación con Dios, es ser una persona que se ha metido en el adulterio. Desde que ya ha roto la confianza de la relación. Se ha roto ya todo lo que yo he dicho, he prometido, todo. Se ha roto. Entonces es lógico lo que dice aquí a este grupo de judíos, pero no es un mensaje limitado solo a ellos. Nosotros hacemos lo mismo. Dios nos ha dicho que si estamos en Cristo somos bendecidos con toda bendición celestial. Estamos sentados junto con Cristo y que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero seguimos buscando otra cosa. Entonces, muchas veces, según nuestras pasiones, no según lo que necesitamos, no según lo que realmente nos conviene. Por eso no pedimos a Dios. O si pedimos es porque pedimos mal, porque Dios sabe que lo estamos pidiendo ya según lo que queremos en este momento, ahora. Y Él sabe si nos conviene o no. Bueno, después dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, no podemos servir
a los jefes. Bueno, dice en Mateo 6, 24, ese concepto en concreto, dice, esto es Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ya estoy seguro que Santiago había oído esa enseñanza de Jesús, aunque no creía que Jesús era el Mesías en ese entonces. Pero ahora lo repite. Dice, mira, si eres el amigo del mundo, eres enemigo de Dios. No se puede vivir en los dos mundos y servir a los dos sitios. Y dice en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces ya, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, si estamos en la familia de Dios, entonces quiere ya tenernos 100%. Y no es porque ya es, a veces nosotros cuando pensamos en una persona celosa, es algo negativo. Pero claro, Dios nos compró para librarnos de todo el mal. Entonces puedes imaginar si tú tienes hijos, entonces ya cuando ellos eran pequeños, entonces ya han estado fuera jugando en el barro y ya vienen a casa y dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Y ya les ayudas a limpiarse del barro. Y podéis imaginar que justo al salir de la bañera, todos limpios, ya tú miras al otro lado y ellos van corriendo por la puerta y se meten otra vez en el barro. Entonces, eso Dios no quiere para nosotros. Porque claro, en mi ilustración es barro, no hace nada malo. Incluso puede hacer algo bueno de la piel. Entonces mi ilustración ya no es suficiente. Porque Dios sabe el dolor y la tristeza y el daño que hace el mundo. Aunque promete muchas cosas, trae daño y dolor y depresión y tristeza. Y Dios no quiere eso para nosotros, por eso nos ha librado del poder del pecado. Pero tantas veces nosotros queremos volver ahí, queremos hacerlo según el modelo del mundo. Y Dios quiere que nosotros caminemos con Él, porque Él sabe mejor. Él sabe lo que tenemos en el corazón. Él sabe cómo responder y cómo satisfacer lo que buscamos. Pero el enemigo siempre dice, no, es que tú necesitas esto. Pero es lógico que el Espíritu de Dios es celoso por nosotros porque no quiere que volvamos al lugar de dolor, de tristeza, que no tiene salida en sí mismo. Y después dice en el versículo 6, para mostrar ya el corazón de Dios, y que esto es un celo santo, para decirlo así. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Entonces, Dios nos da su gracia. Nos da lo que no merecemos. Nos limpia. Aunque intentamos volver y correr al barro, Él nos llama, nos levanta, nos lleva por su gracia. Porque dice, mira, Dan, aunque estás buscando en el sitio equivocado, vuelve. Te ayudo, te guío, respondo a tu necesidad.
ven a mí, pide eso de mí. Como padre, ya cuando mis hijos me venían para pedirme a mí ayuda, es que eso para mi corazón me hace tan bien, porque mi deseo es verles bien. Quiero ayudar. Y duele cuando ya están buscando en otro sitio para encontrar ayuda que no corresponde a su situación, que no les llevará al sitio donde necesitan estar. Entonces Dios dice, mira, venid a mí. Por eso Jesús cuando caminaba aquí, y él decía, mira, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, y os haré descansar. Entonces, él decía, mira, yo tengo lo que necesitáis. Entonces, yo trabajaré con vosotros. Pero nosotros tantas veces buscamos en otro sitio. Y así no agradamos a Dios. Porque Él pagó tanto por nosotros. Y recibimos eso y después vamos corriendo al otro lado. Y dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es importante. Y aquí la respuesta de Dios a los conflictos, a las peleas, entonces ya es gracia. Así responde Dios. Y nosotros nos pide humildad. Y sigue nuestra aplicación. Entonces vemos lo que Dios hace, lo que Dios ofrece. Pero nosotros tenemos que responder. Y vemos también la raíz de las peleas y de las pasiones que ya empiezan las peleas. Entonces dice, como aplicación en el versículo 7, someteos pues a Dios. Entonces allí es lo que nos pide de nosotros, es someternos a Dios, es ponernos debajo, reconocer que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra respuesta, que Él es lo que necesitamos, que no podemos hacerlo solos, que tampoco somos diseñados a hacerlo y vivir solos. Nos necesitamos como cuerpo y necesitamos a Dios, tenemos que ponernos debajo de Él y dejarle ser escudo para nosotros. Podéis imaginar si somos ya soldados y llevamos el escudo en el coche, ya en el asiento atrás, lo llevamos ahí. Y después ya vamos a la batalla, salimos con el escudo y ya bueno, yo lo pongo ahí ahí en mi tienda. ¿Me va a ayudar? No, claro, un escudo funciona solo si yo me pongo debajo o detrás de él. Entonces no es algo que no me va a proteger simplemente sabiendo que está por ahí, que lo tengo. Me tengo que poner detrás o debajo de él. Es lo mismo. Entonces aquí nos dice que tenemos que someternos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces aquí de implicación, ya en este texto, es que los problemas, las peleas, las pasiones que empiezan el conflicto, también vienen del enemigo. Y en vez de seguir tras ellas, en vez de ya responder a él, el enemigo, si yo resisto, si yo me someto a Dios y resisto al enemigo, dice que el enemigo no puede quedarse.
encima que Él huirá. Eso no es por mí. No dice, uy, es que yo tengo miedo de Dan. Es porque Dios está conmigo y yo estoy debajo de Dios. Entonces, ¿quién va a pelear ahí? ¿Yo o Dios? Entonces, en esa posición es que yo he reconocido que Dios es el que va delante de mí. Entonces, por eso cuando vivo esa realidad y reconozco esa realidad y le digo que no al enemigo, dice aquí que el enemigo, huirá. Y después el 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, otra vez, entonces ya tenemos, Él ya lleva todo el libro hablando de estas actitudes. Pero el concepto para el judío ya es la imagen del sacerdote que ya llevaba un sacrificio a Dios y se acerca a Dios de esa forma con una ofrenda. Para nosotros hoy en día igual es ir a la presencia de Dios con alabanza. Y Él responde. Pero es ir con ese corazón humilde, reconociendo a quién me acerco. Reconociendo que Él es el que responde a mi necesidad, que Él es el que provee, que Él ya es la respuesta, no el enemigo, no lo que el mundo ofrece, sino Él. Y después dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y bueno, y sigue, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta imagen no quiere decir que como creyentes debemos ya ser la gente más triste del mundo, debemos estar muy deprimidos. Esto es también para los judíos, en ese entonces ya es una ilustración de arrepentirse de lo que han hecho. No es llevar ya diciendo, oh, pobre de mí. Es arrepentirse de lo que ellos han hecho. Es la actitud hacia el pecado, hacia sus decisiones de buscar en el mundo lo que solo Dios puede dar. Y después no es seguir en esa mentalidad de decir, es que yo no valgo para nada. No es eso. Incluso vemos que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El salmista dice que es Dios que es el que levanta nuestras cabezas. Entonces nosotros al ver nuestros pecados debemos arrepentirnos y humillarnos y ya sentir ya tristeza por lo que hemos hecho. Pero después no es quedarnos ahí en esa actitud. Es reconocer que al confesar nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Eso no podemos olvidar. Que Jesús murió para darnos perdón, para limpiarnos de toda maldad. Pero primero nosotros tenemos que confesarlo, que también habla de la actitud. Y aquí los judíos entendían eso, la importancia de ver el pecado con esta actitud de arrepentirse, de ya girar y dejar atrás ese pecado.
de sentir mal, porque veían que hace daño al corazón de Dios. Pero después que Dios les levanta. Y eso hace con nosotros también. Pero tenemos que decidir ponerle en el centro de nuestras vidas, como hablamos la semana pasada. No buscar la respuesta a nuestras necesidades en el mundo. Es ir a Dios humildemente, porque sabemos que Él es la respuesta a lo que necesitamos. Y cuando veamos los fallos, el pecado en nuestras vidas, tratarlo. Como decía Juan en 1 de Juan, confesar nuestros pecados a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es reconocerlo. No compararnos y decir, sí, pero esa persona... No, eso no sirve. Se trata de vivir de otra forma. Y eso es lo que Santiago ya lleva desde el principio diciendo. Dice, si tú quieres saber cómo vivir tu fe, te digo, vívela. Ponla en acción. No justifiques lo que haces por lo que otros hacen. No te comparas con otros, buscando lo que ellos tienen. Entonces, hay que recordar que Dios es un Dios vivo, que nos ama y es perfecto y merece lo mejor. Entonces, y después vivirlo. Entonces, eso es el desafío para nosotros. Vivir lo que sabemos. Tantas veces hablamos de lo que creemos, pero Dios dice, si tú sabes eso, hazlo, aplícalo a tu vida y vive de otra forma para mostrar que Dios vive. Entonces, ahí tenemos el desafío. ¿Te apuntas? Yo te animo a volver a leer Santiago. Estamos acercándonos al final, pero te animo a leerlo y reflexionar sobre esa pregunta. ¿Cómo puedo vivir mi fe? ¿Cómo puedo vivir mis creencias en Jesús? ¿Qué debo hacer que es diferente que el mundo? Vuelve a leerlo. Y después aplicarlo a tu vida. Porque es un mensaje que debemos vivir y así dejar a Dios brillar a través de nuestras vidas. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.